Le doy la bienvenida a Yanis Vaca Daza, es cofundadora del movimiento Ríos de Pie de Bolivia de Santa Cruz. Yanis, bienvenida, gracias. Buenas noches, muchas gracias Fernando por el espacio. Al contrario, gracias a ustedes. A ver, primero vamos a entender algo. ¿Ustedes son una agrupación política o civil? Somos un movimiento ciudadano, no somos parte de ningún partido político ni apoyamos a ningún partido político tampoco. Sin embargo, son antimasistas, eso las ubicaría en un espectro opositor claramente. Sí, precisamente porque trabajamos el centro de Ríos de Pie es la no violencia y defender valores democráticos dentro de la sociedad, y a través de esto hemos hecho muchas protestas, no solo en contra del MAS, sino también en contra de otros partidos que tienen gobiernos a nivel local, tanto urbano como a nivel departamental. Así que no hemos protestado solo en contra del MAS, inclusive durante el gobierno de Áñez hemos hecho bastantes protestas por el tema medioambiental. Ahí está entonces también el tema medioambiental, pero ahora se meten en algo que es una denuncia. Me hacen llegar a mí el video, lo reviso. Su planteamiento es muy interesante. En una denuncia de movimientos irregulares que les preocupan están ocurriendo en el país y los vinculan con el MAS. Esto es correcto, ¿no? Sí, efectivamente, hicimos una rueda de prensa en conjunto con otro movimiento, Resistencia Civil, el día de ayer, para poder hablar de lo que está pasando en vísperas de las elecciones y recordar a la gente de que pase lo que pase, hay que mantener una actitud pacífica y buscar una salida democrática y constitucional a la crisis que estamos viviendo. Ahora, dentro de las denuncias que ustedes presentan, hablan de un intento de desestabilización electoral por parte del MAS. Esta es una denuncia, pero hay instancias en el país. ¿Por qué no acudieron a ellas o ya acudieron a ellas? Se han acudido, Fernando, inclusive ya hemos presentado una acción de medida cautelar en la CIDH, pero nos parecía importante también, tomando en cuenta el contexto boliviano y todo lo que está pasando aquí, que muchas personas se están centrando dentro de las peleas por partido político en miras del momento electoral que estamos viviendo, y queríamos recordar, inclusive dentro de toda esta división que se encuentra en el país, nuevamente que pase lo que pase con las elecciones, se tienen que respetar los resultados si es que son justas y transparentes, y nuevamente el mensaje central de Ríos de Pie y también de Resistencia Civil, que es que la violencia no es la salida a ninguna de las crisis que estamos viviendo en este momento. Sin embargo, bueno, por parte del candidato del MAS, de Luis Arce, ya ha dicho prácticamente que si no gana, le habrán hecho fraude, dice él, así que no estaría aceptando resultados aparentemente. Yanis, deja de marcar una pausa para regresar y escuchar puntualmente cuáles son los elementos que les han dado a ustedes la perspectiva de un movimiento no solamente a nivel interno, sino más allá, fuera de las fronteras de Bolivia. ¿Cómo fueron vinculando uno con otro y qué es lo que entienden que está ocurriendo en el país, vinculado, por supuesto, desde la perspectiva de Ríos de Pie al MAS? Hago una pausa, regreso con Yanis para ir puntualmente entonces con lo que ellas y ellos han notado que sacan la bandera roja. Ya regreso. @soy F del Rincón, esa es la cuenta en Twitter, @soy F del Rincón. Conclu, el ex Bol es la etiqueta. Conclu, el ex Bol es la etiqueta. Bien, continuamos entonces con Yanis Vaca Daza, cofundadora del movimiento Ríos de Pie de Bolivia desde Santa Cruz. Yanis, aquí hay un tema sumamente delicado que involucra armas de grueso calibre, involucra municiones, involucra dinero y posible injerencia de otro país. Esto de acuerdo a lo que ustedes denuncian, ¿con qué lo sustentan, Yanis? Muchas gracias, Fernando. Todo lo que hemos denunciado puede ser comprobado por denuncias que están en prensa, tanto nacional e internacional. No hay absolutamente nada que esté en esa denuncia que no haya sido previamente publicado por un medio de prensa. El motivo por el que sentíamos que teníamos que hacer esta denuncia a nivel nacional era porque 2 de los 4 indicios que teníamos enfrente solo habían sido reportados en su mayoría por prensa internacional. Y con esto me estoy refiriendo tanto al movimiento ilegal e irregular de dinero desde Bolivia hacia Argentina justamente estos últimos meses. Una suma de alrededor de $500,000 se ha encontrado siendo transportada
por vehículos en la carretera que baja por Tartagal, y al mismo tiempo la prensa internacional había estado mostrando distintas noticias que eran falsas. Una de ellas inclusive fue verificada por un medio de prensa local en Bolivia, indicando de que era una noticia falsa, pero la mayor parte de la comunidad internacional no tiene conocimiento de que eso es noticias falsas. Entonces, a nosotros que, como siempre, trabajamos sobre este tema, monitoreando la posibilidad de conflictos en Bolivia, porque nuestro trabajo es justamente indicarle al ciudadano qué hacer en caso de violencia, cómo evitarla, cómo protegerse, qué tipo de actitud puede tomar frente a este tipo de protesta, porque nosotros creemos que más allá del problema que hay en Bolivia con divisiones en este momento, caer en violencia va a ahondar la crisis en la que ya estamos. Entonces, necesitábamos mostrarle a la gente que todas estas cosas se superponían, que están todos en el mismo marco de tiempo y que tristemente por las distintas peleas electorales que se están dando en Bolivia, que ya hablaron un poco de ellas más temprano en el programa, no estaba siendo captado por el grueso de la población. Y nosotros queríamos que sepan tanto que parece haber este plan, es una hipótesis, es una denuncia que estamos haciendo para que tome acción las entidades públicas a las que les corresponde y que al mismo tiempo sepamos que no puede haber una guerra civil si es que nosotros no respondemos a provocaciones violentas, porque finalmente no es solo una parte del ala política de Bolivia que es violenta. Hay división y hay actitudes negativas en todas las partes y lo reconocemos. Pero como bolivianos tenemos que saber que en este momento lo que importa es que tengamos elecciones transparentes y justas y que sepamos tener un diálogo y una convivencia pacífica y no caer ante provocaciones de violencia, porque ahí perdemos todos. Yanis, déjame marcar pausa, pero te voy a preguntar antes de ir al corte comercial. Todos estos elementos, ya decías tú, reportes de prensa, pero ¿dónde está la justicia boliviana? ¿Dónde está el gobierno de Yanine Áñez? Porque cuando me hablas de transporte de dinero en camiones de Argentina a Bolivia, cuando me hablas de la incautación de armas, la incautación de municiones, en fin, todos estos movimientos irregulares, obviamente con la capacidad de inteligencia que se supone tenga el Estado, con la capacidad de investigación que tenga el Estado, creo que ya se podría haber determinado concretamente algo por parte de las autoridades. Yo te quiero preguntar. Efectivamente. Déjame ir a la pausa. Después de la pausa me respondes. Yo te quiero preguntar. ¿Le está faltando a Yanine Áñez entonces atender esto desde la perspectiva que ustedes mismas lo han visto ya? Me dices después de la pausa, regreso. De vuelta con Yanis Vaca Daza, cofundadora del movimiento Ríos de Pie de Bolivia de Santa Cruz. A ver, para la gente que nos acaba de sintonizar muy rápido con esto, Yanis, para ubicarlos. Ríos de Pie se da cuenta de lo siguiente en los análisis y monitoreos que hacen, ¿no? Camiones de Argentina a Bolivia con dinero, ya alrededor de $500,000. Esto ha sido reportado en prensa, es decir, que se han hecho las incautaciones. Armas de grueso calibre, municiones, esto vinculado a información falsa, además de una narrativa de fraude violenta. Estos serían los elementos que Ríos de Pie ve, ¿no? Y dice, tenemos que denunciar esto. ¿Y por qué lo vincula al MAS? Porque la mayoría de los casos donde se han hecho las incautaciones, habría personas vinculadas de una u otra forma al movimiento, al socialismo, ¿no? Entonces, por ahí es que la ecuación les da el acercamiento. Y yo te pregunto, ¿ustedes tienen la capacidad de ver todo esto, Yanis, sin los recursos que puede tener el Estado boliviano en términos de inteligencia, de investigación, etcétera? Sí, porque... ¿Qué pasa entonces con el Estado? ¿Qué pasa con el Estado boliviano? ¿Qué están haciendo? ¿Están ustedes satisfechas con lo que está haciendo el Estado boliviano? Aquí quiero dar una respuesta muy clara y que esto se entienda, y que se entienda muy bien, sobre todo para mis compatriotas en Bolivia. Bolivia todavía no está en un estado democrático. Si lo estuviéramos, el aparato judicial y el legislativo trabajarían de forma independiente y nosotros, que somos un movimiento de sociedad civil, no tendríamos que sentirnos en el deber de exponer estas cosas a la población en general y a la comunidad internacional. Así que a tu pregunta, Fernando, para nada no me parece que el gobierno actual ha sido verdaderamente un gobierno de transición, tomando en cuenta las muchas dificultades que han tenido, incluyendo la pandemia, han dejado mucho que desear y sobre todo quiero mencionar eso en el lado medioambiental. Estamos con una crisis de incendios increíble en Bolivia y necesitamos ayuda internacional. Pero quiero recalcar también que precisamente porque hay esta falta, es tan importante que desde sociedad civil recordemos que no podemos estar en distintos tipos de peleas y divisiones
por las elecciones y por una preferencia de partido, porque en este momento como sociedad necesitamos unirnos para hacerle frente a esta y a cualquier otra amenaza que haya para un proceso de elecciones justo, transparente y democrático, venga del MAS o venga desde donde venga. Así que en ese sentido también me parece importante recalcar que es nuestra responsabilidad como bolivianos, así como en otras ocasiones hemos asumido sobre nosotros el trabajo que tendría que ser del Estado, al tener un Estado que no es democrático y no es independiente en sus distintos órganos. También esta vez tenemos que tomar sobre nosotros la responsabilidad de terminar lo que empezamos el año pasado y de verdaderamente participar de forma activa en las elecciones, hacer un voto consciente de qué es lo que se está decidiendo en estas elecciones y al mismo tiempo levantar la vara para nuestros candidatos también, no solo para el gobierno boliviano, porque la vara se ha bajado muchísimo y no está reflejando los valores por los que tanto luchamos el año pasado. Oye, Yanis, lo voy a resumir. Lo que decía Yanis lo dice don Carlos Sánchez Berzaín, por ejemplo, dice, se fue la dictadura, pero sigue la estructura montada. No sé, esto es lo que pasa. No sé si es la forma de explicarlo más rápido en términos de por qué no actúa la justicia. El legislativo también está tomado todavía por el movimiento del socialismo. Las instituciones todavía tienen a la gente que trabajaba ahí cuando estaba Evo Morales. Entonces se complica la operación. Yanis, déjame preguntarte algo. No sé qué tan libre te sientas de responderlo, pero ¿qué te parece esta propuesta del voto cruzado? Es decir, que la gente vote por Carlos Mesa para presidente, que es el que tiene más chance, y que los demás voten por el legislativo para Camacho, y que entonces, bueno, pues que Camacho tenga su coto de poder en el legislativo y que Mesa logre el objetivo de muchos, que es que no gane el MAS. ¿Qué piensas de eso tú? Me siento totalmente libre de responder la pregunta, porque ante todo quiero que recordemos que en estas elecciones no solo se está jugando nuestra preferencia por un partido de nuevo, porque no estamos en democracia. Este periodo de transición hacia una democracia completa no se ha concretado y mientras no se concrete, no podemos pensar en función a un escenario en el que no estamos. En este momento estamos en un escenario en el que no hay democracia completa, no hay independencia de los distintos poderes del Estado y por lo tanto nuestro voto tiene que ser estratégico. Y en ese sentido, yo no voy a decirle a los bolivianos por quién votar. Yo respeto la inteligencia de la gente de mi país, pero al mismo tiempo quiero pedirles que se sientan libres de votar por quien ellos creen que nos va a ayudar para que el MAS no retorne de una forma, no por su retórica, no por su personalidad, sino por lo que dicen las encuestas, por lo que dice lo que nos está mostrando la ciencia y los datos concretos. La verdad, a nivel personal, ninguno de los candidatos me convence, ninguno me parece que tenga la solución concreta, pero ahí está el detalle. En este periodo de transición, en un momento en el que quien entre al gobierno tiene que reorganizar la casa, por decirlo así, no importa cuáles son las cualidades que quisiéramos en un candidato ideal, importa que tenga la capacidad neutral de generar diálogo entre las distintas partes del país que están polarizadas, de hacer los cambios necesarios para que el Estado esté independiente. Yanis la tiene clarísima. Me voy con eso, Yanis, porque me has dado un poco de calma esta noche después de escuchar esta claridad mental de cómo ves tú el escenario electoral. Yo quiero agradecerte que me hayas acompañado, Yanis. Aquí estamos al pendiente de cualquier cosa. Por supuesto, ya saben que con mucho gusto le damos el seguimiento a Bolivia. Un abrazo, Yanis. Muchas gracias. Gracias a ti, Yanis Bacadaza, cofundadora del movimiento Ríos de Pie desde Bolivia, allá en Santa Cruz, me acompañó. A una pausa y regreso.